Cuando me propusieron este marrón, pensé en varias personas a las que invitar y lo primero que se me ocurrió fue gente, colegas de profesión, guionistas o gente que se dedica al humor, pero era demasiado fácil, así que pensé en invitar a Tony, que es amigo mío, pero al que conozco a partir de diversos flancos, de modo que me he acabado dando cuenta de que está en medio de todos los saraos culturales de Barcelona. Es una persona que se ha dedicado a hacer gestión cultural con el sello Transpop. Es el, no sé si líder, pero vocalista al menos de Ultra Playback, un grupo de tecnopop. Lo digo así como lo diría un anciano porque no escucho esa música tan moderna. Y es una persona mucho más formada que yo. Siempre está citando filósofos que yo debería conocer porque he estudiado la carrera y él no, pero no conozco y yo hago que sí con la cabeza. Y está desarrollando actualmente una tesis sobre la imaginación, cuyo título no sé, y que puedes pasar ya, Tony. Un aplauso para él. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias. Aceptó borracho, quiero matizarlo. Como si no. Sí, gracias, no, gracias. Por la propiedad transitiva, también quiero agradecer a Dani y Ivonne y a la escuela por traernos. Y bueno, no sé. Ahora me toca a mí presentar ahí, correcto. He invitado a ahí, que es Jordi Sánchez Navarro, por diferentes motivos. El primero, que creo que es bastante divertido, es que fue profesor de Quique en la universidad. Y el segundo es que Quique queda mucho con él y yo quedo mucho con Jordi, pero nunca estamos los tres. Sí, creo que es la primera vez que coincidimos los tres. Entonces, yo con Jordi pues hacemos una tertulia bastante regular, un domingo de cada mes, con unos amigos. Yo sé que tú quedas con él también de manera regular, ¿no? Pero... Sí, lo que pasa es que nosotros no hacemos tertulia, jugamos a cartas, pero más supongo que es una actividad cultural también, de alguna manera. Y entonces, y bueno, me parece una persona interesantísima. Jordi ahora está en el Instituto IN3 de la UOC haciendo investigación sobre la industria del videojuego, sobre los chavales, sobre aprender con videojuegos. Y aparte de ser profesor, ha estado también en 1000 saraos, ¿no? Como dices tú, ha estado, pues estuvo en la dirección del Festival de Sitges de cine, estuvo en el Salón del Cómic también, de director, en fin, muchas cosas, ¿no? Y creo que nos podía dar juego también hoy, ¿no? Sí, además le podemos dejar que hable solo, porque sí, como es profesor de universidad nos facilita mucho el trabajo. Nosotros vamos a confiar en él para que esto salga bien, ¿no? Que es el que tiene tablas. Entonces, por favor, Jordi, si quieres venir aquí. Bueno, pues gracias por invitarme también a Dan y a Ivonne y gracias por presentarme así. Afortunadamente no tengo que presentar a nadie yo ya. O sea que puedes presentarme a mí. No sigue la cadena. Estamos una hora. Bueno, ya creo que ya ha quedado clara, ya se ha establecido bastante clara cuál es nuestra relación, que va un poco... está al margen de lo profesional, ¿no? Me parece interesante, precisamente. Somos amigos, vamos, es la idea. Bueno, amigos, pero contrincantes de cartas, especialmente. Sí, por supuesto. Es muy interesante lo que comentaba Quique, porque nuestra relación es literalmente una relación de amor-odio, claro, porque somos contrincantes de cartas y eso es muy duro a veces. Aunque la verdad es que no es de amor-odio, es de amor-amor. Y es con Avi, de amor-odio, ¿no? Diría yo. Bueno, creo que me toca empezar a mí. Yo titulé la charla Todo el mundo miente, primero porque me parece un buen guiño a una serie tan estúpida como Doctor House, y luego porque creía que tenía gancho, pero al escribir el mail rápido puse no todo el mundo miente, y así es como se ha quedado. Pero viene un poco a ser lo mismo, porque dices, bueno, ha mentido poniendo el título. En fin. Yo tenía muchos temas pendientes pendientes para hablar con vosotros.
Pero esta mañana he recibido un mail que quiero compartir, porque nos ha alegrado la mañana. Yo en principio quería hablar de las diferencias entre mentira y ficción, porque muchas veces nos dicen que en entrevistas, no sé si conocéis El Mundo Today, lo estaba dando por sabido, es un diario satírico como tantos otros, de modo que publicamos noticias falsas o, mejor dicho, ficticias. Y muchas veces en las entrevistas nos dicen, bueno, vosotros que dejáis en evidencia el periodismo y en vuestro proyecto de sátira política o proyecto de sátira periodística, en realidad no hay ningún proyecto detrás. Y quería hablar de esa diferencia entre ficción y mentira, pero como he recibido el mail esta mañana y me ha gustado tanto, y yo creo que habla de muchas... toca todos los temas, o sea, el tío debe ser una persona con la cabeza muy bien amueblada. Firma como alguien anónimo. El asunto del mail es adiós, ideas, adiós, que me parece precioso. Y paso a leerlo. Empieza como... Voy a leerlo como yo imagino que él lo escribió, con el mismo tono. Estimados soplapollas de MT. Somos nosotros. Los soplapollas somos yo y Xavi, que somos los que lo hacemos. Me han borrado sus excelencias, así deben sentirse vuecencias, 2 comentarios en la noticia, entre comillas, porque como es ficticia, pues sobre leche Pascual. La noticia era Pascual prepara un nuevo producto que es la leche. Es uno de los peores titulares que hemos publicado en tiempos. Y supongo que el tipo se quejó de mala manera en los comentarios y supongo que Xavi, que es mi compañero en Mundo Today y ejerce un estado policial en la página, borró los comentarios. Prosigo. En dichos comentarios criticaba el evidente agotamiento de las ideas que les hicieron graciosos un día. Es de un penoso lamentable que, no borrando comentarios en los que se insulta, se veja y se es desagradable a más no poder, se borre un educado comentario haciendo ver lo evidente de su falta de ideas y gracia. Que a él le parece muy evidente. Es cierto que el titular es mediocre, pero bueno. Van Usías está en mayúscula, de abanderados de la crítica a lo establecido, y son en realidad una panda de fachas que solo admiten, como los diarios a los que ustedes pretenden criticar, los comentarios que vanaglorien su visión del mundo en la medida justificada en su noticia. Está un poco mal construido. Que os aproveche, ya veis que voy rebajando el tratamiento según avanzo, porque empezó con usted y excelencia y ahora habla de tú, vuestro fascismo disfrazado, vuestro servilismo a la panda de fachorros que os subvencionan, y espero que os paguen el enjuague bucal para que se os quite el sabor de polla que os debe quedar tras complacer a vuestros jefes. Porque evidentemente ni siquiera decidís qué o a quién criticar. Esta vez sí habéis perdido un lector, alguien anónimo, atentamente, y luego en la postdata aclara que ha creado esta cuenta ex profeso para insultarnos. Y muy amablemente nos ofrece su ojete para que lo besemos con lengua, lameculos de mierda. Nosotros, otra vez. Nos ha gustado mucho este mail, porque, insisto, creo que toca todos los temas. Todos los temas de los que quería hablar. El primero que toca es el agotamiento de ideas. Voy a pasar muy de puntillas sobre este tema porque es cierto que lo vivimos con absoluto terror. Normalmente cuando... No quiero hablar de creatividad porque nos han invitado a una escuela de creatividad y me parecía... Y quería obviar el tema como un pequeño acto de terrorismo personal. Pero es cierto que cuando se te ocurre una idea o un titular y lo desarrollas, piensas que va a ser el último que en toda tu vida se te va a ocurrir y te agarras a él como puedes. Y por eso escribí el de Pascual, que era mediocre, pero solo me vi capaz de escribir ese en ese momento. El otro tema por el que pasa, voy a repasar el mail, es que necesito un iPad, es abanderados de la crítica a lo establecido. Y esto me gusta, por aquello que decía que cuando en prensa o tampoco nos hacen tantas, pero... o algún fan te escribe y te dice, de alguna manera se refiere a ese proyecto de desestabilizar el gobierno. Y creo que es un tema muy interesante el de la función de la sátira social, si el humor realmente tiene alguna función, porque desde mi punto de vista es muy difícil comunicar algo de manera eficiente
si estás usando recursos estilísticos y humorísticos, porque sueles hacer uso de metáforas, sueles hacer uso de exageraciones, de modo que es muy fácil caer en la malinterpretación o en que alguien... No lo he dicho, pero me podéis interrumpir, ¿eh? O sea, de hecho, os encomio a ello. Decía que cuanto más estético o humorístico y gracioso es un texto, menos eficaz es en transmitir sus ideas. Y de ahí que yo no crea realmente que el humor tenga una función social clara. O sea, creo que sí funciona muy bien cuando coges un aspecto muy concreto de algo. Bueno, es la sátira en sí, exagerar, o una caricatura, es exagerar los pequeños defectos de la otra persona para ponerlos en evidencia. Y eso creo que sí que lo hace muy bien el humor. Lo que no hace es construir nada. O sea, es incapaz de proponer nada, porque su principal función es ser gracioso. Porque el otro es un artículo de opinión, con gracia si quieres, pero no es un artículo humorístico, que es lo que hacemos. Y luego él también habla de, me gustaría poder referirme a su nombre, los diarios a los que ustedes pretenden criticar. Y este es el tema que más me interesa. Normalmente, muchas veces, cuando hablan del Mundo Today, y de ahí aquello que decía de la mentira, suelen decir, claro, el Mundo Today muestra hasta qué punto... Me fastidia porque me dicen el Mundo Today, claro, pero bueno, he venido a hablar de lo mío, o sea, no tengo por qué sentirme culpable. Periodistas que te dicen, ¿creéis que el Mundo Today muestra hasta qué punto la distinción entre discursos informativos y discursos humorísticos o ficticios es difusa? Y yo creo que lo que puede llegar a mostrar cuando colamos una noticia falsa en un medio serio, cuando una persona se lee una noticia y se indigna porque cree que no puede ser que Rajoy proponga tal medida o no puede ser la desfachatez de tal banquero, ahí ha habido un error, hay alguien que no ha entendido muy bien cuáles son las reglas del juego. Pero la diferencia entre el Mundo Today y un diario de verdad es que las reglas de juego son distintas y por tanto a mí me suele molestar, y no es por defender la profesión periodística, que digan que el Mundo Today puede poner en evidencia que realmente no hay distinción entre los discursos informativos y los discursos ficticios. Porque lo cierto es que tú no puedes decir que un discurso ficticio es falso porque sigue otras normas. Me estoy yendo un montón. Sigue otras normas distintas. No procede decir que algo es falso si es un chiste. En cambio, sí procede decir que un diario que pretende informar está cometiendo mala praxis si informa de una falsedad. Y por eso me ha gustado el mail, porque tocaba esos tres temas, y en especial el de la crítica a la prensa. Y esto me lleva a hablar que es un tema para el que me gusta mucho tener a Jordi en la sala. Me lleva a hablar del falso documental. Y me va muy bien tener a Jordi en la sala porque cuando yo empecé a escribir una pequeña tesina sobre falso documental, y mi texto base era un artículo de Jordi que no recuerdo cómo se titulaba, publicado hace la tira de años, representación y no sé qué, hiperconsciente, como 10 años debe tener ese artículo. Y insisto, podéis interrumpirme, ¿eh? O sea, y vosotros también. Yo estoy intentando recordar el título del artículo, del capítulo. Yo estoy esperando que termines. Bueno, si quieres te interrumpo ya. Sí, por favor. Te interrumpo ya, si descansas. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos, mira. Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo muchas veces no solo contigo, sino, por ejemplo, con otros amigos comunes, ¿no? Como Vigalondo, etcétera, que a veces tratáis el humor como si fuera una cosa, como un caso específico de lo que es hablar, de lo que es crear, ¿no? Es como una categoría que convierte eso en una cosa aparte, ¿no? Por ejemplo, el debate sobre los límites del humor. Yo no sé si hay mucha diferencia entre los límites del humor y los límites de lo que puedes decir, en el fondo, ¿no?
Y entonces con el humor creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo, ya lo sabéis, ¿no? Os gusta venir al cine conmigo porque río muy fuerte y os arrastro, ¿no? Entonces empecéis todos a reír solo porque estoy riendo yo, ¿no? Por eso Entonces, te invité, porque todos los rías chistes se muy fuerte. amplifican, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tiene el humor es una cosa que es muy pura, ¿no? Por eso dices que es esta, ¿no? Esta alegría, ¿no? Que de pronto tienes esta carcajada, ¿no? Eso es muy puro y está muy bien. Pero yo creo que después sí que tiene, que tiene ese contexto que hace que sirva para muchas cosas, incluso para la crítica, incluso para... Entonces hay una cosa, a mí una idea que me gusta mucho de ese filósofo que no has leído y no quieres leer nunca, que es Heidegger. Que decía, No, sí lo he ¿lo leído. leíste? Lo he leído. Lo que pasa es que como si no. O sea, No, tiene un texto... ¿sabes? Tiene un texto precioso que dice, la verdad es una cosa muy jodida. Voy a decirlo en lenguaje natural porque en el de Heidegger es verdad que es muy complicado. Dice el problema es que la verdad es una cosa muy jodida, porque si la verdad fuera muy evidente, todos estaríamos de acuerdo enseguida en todo. Con lo cual, decía, la esencia de la verdad es la mentira. Porque si fuera la verdad, estaríamos todos de acuerdo enseguida, ¿no? Entonces, a continuación hablaba del arte y decía que la gracia del arte es que te puede permitir sacar la verdad de las cosas. Como cuesta verla, gracias al arte la puedes ver. Te voy a poner un ejemplo muy bestia. Cuando sacasteis cuando hacéis una caricatura de alguien, ahora no sé. Recuerdo una noticia que tuvo el problema de que se la creyó alguien del Mundo, un columnista del Mundo, y escribió indignado sobre el personaje en cuestión. Era Adolfo Domínguez diseñará los trajes de Ku Klux Klan. Claro, esta noticia hay que entender en el contexto de que unas semanas antes había dicho que la solución para... esto es un tema que después trataré. La solución para los problemas en España era el despido libre, ¿no? Dijo eso. Si el despido libre, la gente, ¿sabes? Se pondría las pilas. Y entonces, bueno, hubo muchos... y a las pocas semanas va y ellos dicen esto, ¿no? Que diseñarán los trajes del Ku Klux Klan. Y entonces, eso, pues hubo un... ¿no? El columnista se indignó, pero no con nosotros por decirlo, sino con Adolfo Domínguez. Claro, sí, estaba indignadísimo. ¿Pero cómo es aceptable esto? No, claro, ¿qué pasó ahí un poco? Que de pronto amplificaste algo de Adolfo Domínguez. Sí, pero ahí el problema es que, lamentablemente, eso tenía verosimilitud. Es decir, precisamente porque Adolfo Domínguez había hecho una apuesta muy extrema, políticamente, de repente, el hecho de que diseñara los trajes de Ku Klux Klan tenía cierta verosimilitud. Y si luego conseguimos esos 5 minutos más, podemos hablar precisamente del concepto este que hablábamos de mentira hiperconsciente. Es decir, cuando tú haces una ficción con apariencia de verosimilitud, pero es hiperconscientemente falsa, es decir, es algo que a nadie en su sano juicio se le puede pasar por la cabeza que es verdadera, es el mecanismo por el que funciona el falso documental y por el que funciona perfectamente el Mundo Today. Pero ahí, al decir Adolfo Domínguez, es capaz, o sea, el tipo que se hizo eco de esa noticia pensó realmente que Adolfo Domínguez era capaz de diseñar los trajes de Ku Klux Klan, con lo cual ahí esa hiperconsciencia no llegó al límite, no llegó a... Yo estoy seguro de que es capaz de... Por tanto, tú mismo, como creador de esa noticia, ya no eras suficientemente... Esto es como en el falso documental de Peter Jackson, cuando él dice que Colin Mackenzie inventó el color en las películas mucho antes de que la tecnología se desarrollara, y lo hizo inventando su propia técnica, que se basaba en la yema de huevo. Pues, a continuación, ¿habéis visto la película? Forgotten Silver, de Peter Jackson. Bueno, es una maravilla. Yo sí, porque me la pusiste en clase. Exacto. Jackson explica claramente el método por el cual Colin Mackenzie implementó aquella técnica perfecta de conseguir con yema de huevo hacer color en las películas, y acto seguido nos explicó la noticia del robo de 5 millones de gallinas en Nueva Zelanda. Entonces, claro, o sea, el impacto era tal... O sea, probablemente en Nueva Zelanda no había posibilidad de conseguir 5 millones de gallinas para hacer una película, ¿no? Entonces, claro, es decir, sí, pero... Peter Jackson sabía que su propuesta era completamente hiperloca. Tú, como no acabas de estar convencido de que efectivamente Adolfo Domínguez es incapaz de trabajar para el Ku Klux Klan... Sí, pero la diferencia entre esa
Cuando tú hablabas de hiperconsciencia, en ese, es como llevo 10 años esperando poder hablar de este artículo con mucho rencor guardado. Tiempo. Me habéis perdido. Me viniste justo. Pero bueno, podemos votar. Si vota verde, sigue. Si vota rojo, cambiamos de tema. Tengo más mails. No se ve, vamos. Sí, verde, seguimos. Es que he perdido el hilo totalmente. Sí, cuando tú hablas de... Te he hecho yo el capote. Tú estabas intentando criticar una idea. De mentira hiperconsciente, en realidad, para mí no es tanto el contenido, que sea muy loco, porque para eso necesitas cierto background, como que se expliciten de manera clara las reglas del juego. Si tú haces un falso documental o haces una web muy parecida al Mundo Today, donde no se explicita demasiado, sino que es todo muy, muy, muy verosímil, que es sátira, que es broma, que es ficción, es otra cosa. Es El Caso o El País. pero no es lo mismo, o sea, ya no es ficción, es mentir. O sea, para mí un ejemplo muy claro de que es ficción y que alguien diría, no, eso no es ficción, es el monologuista cuando te dice que acaba de venir del médico o que acaba de coger un avión. Es mentira, o sea, obviamente, o es un recurso narrativo, es una puesta en escena. ¿Y por qué se apropia él esas anécdotas? Cuando te dice, tengo un amigo que ha hecho no sé qué, o mi madre me pegaba. Bueno, esto es muy triste, pero mi padre me pegaba, que no es tan triste. Él usa se apropia de esas historias, construye un personaje porque le resulta más útil para explotar el chiste, que a lo mejor es muy malo, pero si lo explicas poniéndotelo en tu persona es mejor. Y el Mundo Today hace exactamente lo mismo. Cuando el chiste de, jaja, Pascual hace un producto que es la leche, si lo sueltas en una cafetería no tiene tanta gracia porque es un chiste regular. Lo estoy criticando todo el rato y no es mío, es de mi compañero, pero bueno. Pero si lo haces con ese halo de periodismo, el chiste se multiplica por 10, es mucho mejor. O sea, no sé a dónde iba a ir. Lo que quería decir era eso, que no es mentira, sino que es ficción, vamos. Efectivamente, claro. O sea, que es una forma de puesta en escena. Pues igual que usas el flashback, en el falso documental usas, o en el Mundo Today, usas el entrecomillado o usas la entrevista al personaje. Es un recurso más. Sí, usas el código de la verosimilitud, el código del periodismo, el código del documental, esos códigos asociados a la verdad, ¿no? Para hacer algo que es completamente ficción, claro. Es muy interesante. Pero es eso, al situarlo como... Ahora lo voy a cerrar. Al situarlo como un recurso narrativo, no puede ser que digas que el Mundo Today es un tipo de periodismo. Que esto a mí me lo han dicho en entrevistas y es lo primero que he pensado cuando he recibido este mail tan agradable y hablaba otra vez de ese proyecto de crítica a los diarios. Y con esto lo he cerrado. Y no necesito más. Pero como todavía estamos dentro de los 5 minutos de prórroga, yo quiero hacer un comentario. Es que el titular, Pascual saca un nuevo producto que es la leche, a mí me parece muy bueno. O sea, porque es tan absolutamente sencillo, o sea, apela también a un mecanismo puramente verbal. Humor blanco, sí, claro, es típico de Xavi, que es muy de juegos de palabras. Vaya, lo siento, pensaba. No, sí, la mayoría son... No, exacto, es precisamente un juego de palabras es puro, un juego de palabras puro, y eso me parece muy bueno, porque a veces lo hacéis muy brillantemente. A este nivel tiene uno que para mí es una cima de... No ya del Mundo Today, como es del otro lo puedo elogiar, si fuera mío me callaría. Me parece una cima de los haikus, de la poesía. Dos viudas se baten en duelo. Me parece una cosa... Es precioso, o sea, hay poesía en ese titular. Claro, piensa realmente el nivel de abstracción que llegáis con eso. Es decir, ya ni siquiera tenéis que decir la noticia. Es decir, no hace falta que la noticia sea verosímil, no hace falta que entrecomilléis a alguien de Pascual explicando nada. Es decir, el chiste es tan perfecto, es un ejercicio de metalenguaje tan bueno que ya no hace falta hacer nada más. Eso es lo mejor. Ya está ahí todo desplegado. Sí, no, claro, el problema cuando tienes un titular como este, que a Xavi le encanta... No, el de las viudas es muy bueno también, ¿eh? Es
es desarrollar esto. O sea, tenía uno que escribió borracho y en el texto pone... Y esto es lo típico, que estás borracho y te has puesto a escribir esto, lo pone en la noticia tal cual y no sabes cómo terminarla. Y termina así el artículo, creo recordar, y era un mago se saca un conejo de la chistorra, que es es malísimo, pero a él le hizo mucha... Lo explicita en el texto que está borracho como pidiendo perdón a la audiencia y sí, es autoconclusivo y no, el texto no aportaba, era muy difícil sacarlo adelante. Y con esto, claro, él ha empezado elogiando un artículo y yo he continuado. No. Estamos en tiempo, ¿eh? ¿Ah, sí? Estamos en tiempo, perfecto. Hay que llenar. Hay que llenar. Yo tenía otro capítulo del que quería hablar, que era, creo que pero no me va a dar tiempo, claro. Que creo Tiempo. Que ¿ves? Tony, ¿pasamos a lo tuyo? Gracias, ¿eh? Bueno, yo escogí un tema que me parecía apropiado para una escuela de creativos que me pidió, titúlalo, y dije, si te dicen emprender, levanta la ceja. Es el título. Porque por un lado creo que hay una parte muy positiva en toda esta cosa que está pasando con la emprendeduría y esas cosas, y otra como que me hace levantar la ceja, ¿no? Y bueno, quería comentarlo también con vosotros. Yo no sé si eres un emprendedor o no. He estado pensando si caías en la categoría de emprendedor, porque creo que estás ahí. Estás en el filo de la... ¿Tú qué piensas? Esta semana he estado de gestores y yo estaba ahí y pensaba, madre mía, esto no te pega nada. No, yo creo que no me pega lo de... O sea, es cierto, yo realizo una actividad que realizo únicamente con otra persona. Somos, digamos, una empresa de dos y vivimos de esa actividad. Generamos actividad económica y cuando viene un proyecto grande podemos llegar a depender de otros profesionales y tenemos clientes y es cierto, pero yo creo que cuando se habla del emprendimiento, que es una palabra que da mucha rabia, o sea, distingues si es bullshit respecto a si hablan de autónomos o si hablan de emprendedores. Un autónomo es un tío que, en fin, o sea, tiene que ir, pues como yo, tiene que ir al gestor, puede que trabaje solo en casa en pijama hasta las 11 de la noche y coma delante del ordenador. O vaya a casa de un desconocido para pintarle el comedor y luego le haga una factura como puede y tal. Eso es un autónomo y está muy bien quejarse de las condiciones del autónomo porque pagamos una pasta. Pero un emprendedor, cuando hablan de emprendedor en revistas hablan de una actitud y normalmente nunca hablan del contenido, nunca hablan de lo que hace esa persona. No hablan de... Es un perfil caracterial o algo así, ¿no? Sí. Aquí es lo que voy. Mira, has tocado el tema perfectamente, así me disparas, ¿no? Claro, todo esto del emprendedor nace en un contexto en España en que el 80%, creo que era la cifra, de jóvenes que se van al mercado laboral afirmaban que lo que mejor le podían pasar es conseguir una plaza de funcionario. Esta era la estadística real. Y claro, parece que entonces cuando te decían este porcentaje, lo que estaban era criticando al chaval que decía eso. Yo creo que es al contrario. O sea, yo no creo que en España nazcamos con un gen que nos hace funcionarios. O sea, lo que está diciendo es en qué España vivimos. Que resulta que lo mejor que te puede pasar en la vida es conseguir una plaza de funcionario. Este es mi primer punto de partida, ¿no? Entonces ahora cuando hay toda esta promoción de hay que ser emprendedor, pienso, bueno, si seguimos en la misma España, seguimos básicamente con el mismo tejido empresarial, con los mismos sistemas financieros y de redes de financiación, ¿no? Esta concentración también, ¿no? Y bueno, me parece milagroso, ¿no? Me parece milagroso que vayan saliendo cosas, porque gracias, bueno, pues este cambio de discurso, ver las cosas de otra manera, pues sí, la gente se va avanzando y eso, ¿no? Pero bueno, dices que al final resulta que si haces una peluquería canina no eres emprendedor, pero si haces una aplicación que encuentras peluquerías caninas, eres emprendedor. Eso también lo he visto mucho. Tiene que haber una cosa, en la palabra emprendedor, como dices tú, el perfil es que se te ocurre una idea, ¿no? Por eso tiene mucho que ver con lo de creativos. Ahora eres emprendedor si tienes una idea brillantísima y lo conviertes en un negocio.
si haces un negocio muy guay, pero no parte de una idea muy innovadora, entonces no eres emprendedor. Sí, o sea, si coges el bar que están traspasando, no eres emprendedor. No. Es que es cierto, nadie entendería emprendedor por eso. Es simplemente... No, aunque seas muy echado para adelante, como dices tú, claro, ¿no? De claro, o sea... emprendedor. No, tienes que tener una idea muy buena, que sea muy revolucionaria. Pero claro, después resulta que es muy revolucionaria, significa pues, que esté en el sector de del software, sobre todo, ¿no? Que es donde de la comunicación, de las tecnologías, sí. Yo no sé si estudiando los videojuegos también has visto esa cosa del emprendedor o no, ¿lo has tocado esto? Y bueno, por definición, en el ámbito de los videojuegos, aunque no he estudiado la industria de los videojuegos, he estudiado sobre todo los usos de los videojuegos, pero en el ámbito de los videojuegos, por defecto, todo el mundo es emprendedor, porque es una tecnología de la comunicación y de la relación, y es una tecnología con usos sociales, y eso se entiende que es el territorio, el hábitat natural de los emprendedores. Cualquiera que haga una pequeña empresa de videojuegos es un emprendedor. Por supuesto, los tipos que hicieron el Angry Birds son la quintesencia del emprendedor, ¿no? En cambio, claro, lo que comentamos, las grandes empresas, o si un grupo de diseñadores se junta y hace un gran videojuego para una compañía como Electronic Arts o como Konami, la japonesa, seguramente no serían considerados emprendedores, ¿no? Es decir, hay siempre el problema es que hay esa capa de valor, ¿no? Ese juicio de valor que implica la actividad. O sea, ya no es emprendedor la persona, sino el tipo de actividades que hacen. Con lo cual parece que se va a formar a toda una generación de estudiantes actuales para que todos se dediquen a lo mismo, que es hacer apps para el iPhone. Tampoco va a haber trabajo para todos. Además, no montan empresas, montan startups, que es como otro tipo de empresa. O sea, normalmente startup es una empresa que montas en la habitación que te deja tu madre. Pero eso solo ha funcionado en un país en el mundo. Bueno, pero yo creo que le estamos poniendo palabras a cosas que ya se hacían, porque tú cuando empiezas con una empresa sin dinero, siempre, antes de que se llamaran startups, ya se hacían empresas que empezabas sin dinero. Empezabas con lo que tenías, empezabas aquí no tenemos garajes, pero tenemos la habitación de casa, ¿no? Entonces empezabas así. Yo creo que hay una... No sé, me gustaría, después de haber visto un poco y de haber pensado sobre qué es toda esta fiebre del emprendedurismo, ¿no? A ver qué os parece. Yo he intentado sintetizar intentar decir, bueno, vamos a darle un poco de sentido para que esto no sea todo ridículo, ¿no? ¿Qué podemos sacar de todo esto, ¿no? Yo he pensado, no sé, lo primero es eso. Las palabras al final, ¿no? Es para vestir cosas, además, a veces que lo único que hacen es enredarte, ¿no? Como dices tú, el startup, ¿no? Pues hay mucha gente que tiene una startup y no sabe qué es una startup, ¿no? Una startup es eso, es empezar con lo que tienes, ¿no? Y cuando tienes un prototipo o algo, pues lo sacas, ¿no? Y buscas más financiación y entonces, no sé, ese es el proceso, ¿no? Sí, supongo que la diferencia es que es una empresa que no necesita... Claro, yo hablo de mi caso, aunque no seamos empresa, funcionamos como tal. O sea, bueno, como dos tíos, cada uno escribiendo en su casa, uno en Barcelona, otro en Madrid, y muy probablemente uno de los dos en pijama. O los dos, ¿no? No, yo soy muy de vestirme en cuanto me levanto. Pero Xavi no. Xavi está trabajando en pijama hasta las tantas y a las 5 de la tarde te dice, me voy a duchar. Y tú sabes que hasta entonces ha estado escribiendo en... esto se retransmite en streaming, ¿no? Me está viendo. No, lo que quería decir es que somos una empresa que no requiere ningún tipo de inversión. Por tanto, no hay riesgo. Y quizá de ahí que se vincule tanto ese nuevo emprendimiento con la creatividad, porque no requiere más riesgo que el tiempo que inviertes. Yo creo que eso es muy importante en el momento que estamos ahora, ¿no? Que decir que estamos ahora en igualdad de condiciones con el resto de la gente. El que no tiene nada y el que tiene algo, al final, estamos en una situación muy loca, que el que tiene una empresa que necesitaba crédito, que funcionaba bien y necesita crédito pues, para pagar lo que tiene en el stock, si tuviera ese dinero podría seguir la actividad, pero como no se lo prestan ahora, tiene que cerrar, ¿sabes? O sea, ni siquiera estos consiguen crédito, ¿no? Entonces, creo que ahora
empezar proyectos que solo requieren tu fuerza de trabajo está muy bien. Entonces, la primera cosa que me gustaría romper es esta idea del individuo, ¿no? El emprendedor tiene que ser uno, ¿no? Un tío brillante, ¿no? Pues pueden ser dos, ¿no? Como Xavi y Quique. O un brillante Sí, y un tío que está allá al lado sin hacer flípate, ruido. ¿no? 3, 10, ¿sabes? O sea, puede ser una figura colectiva el emprendedor, ¿no? Este héroe que se levanta un día, tiene una idea, la prueba, se la enseña a unos inversores, le dan un montón de pasta, a cambio cede casi todas las acciones de su empresa y bueno, y así eventualmente triunfan, ¿no? Ahora, pueden ser 10, ¿no? Pueden ser 10, con lo cual todavía te da más potencia de trabajo. Entonces, la primera cosa que quería decir es el tema colaborativo, ¿no? Romper la idea del emprendedor como héroe solitario, ¿no? Yo creo que vosotros sois un poco el ejemplo, ¿no? Igual tú solo no hubieses estado en la página. No, y Xavi solo muy probablemente tampoco. En nuestro caso también porque hay una al hacer contenidos para Internet es presión y tiempo. Nosotros hemos cumplido 4 años trabajando, o sea, haciendo el diario y 11 años escribiendo tonterías para Internet. Vivimos de esto los 2 últimos años. Si no hay 2 personas, no te pasas 15 años escribiendo gilipolleces para Internet. No, perdón, los he sumado. Son 12 años. O sea. Pero bueno, eso es mucho tiempo. Al haber una persona con la que, entre comillas, te comprometes, porque por vergüenza no quieres que recaiga todo el trabajo en él o lo que sea, claro, ayuda muchísimo. Una sola persona no creo que tendrías tu blog y lo cerrarías al cabo de 2 años, que es lo que pasa con todos los blogs. Sí. La otra idea que quería decir es bueno, la parte de ideas está muy bien, la de, por lo que dices tú, es una inversión de tiempo, en el fondo, que tienes que hacer una empresa que vendes ideas o que vendes conocimiento o tal, pues es tu tiempo, el coste de oportunidad de ese tiempo que puedes hacer otra cosa, ¿no? Pero después está el tema de hacer objetos, ¿no? A mí me parece fascinante el momento que vivimos. El otro día leí en un blog, creo que de las Indias, electrónicas, una noticia que decía, una frase muy bestia, pero que debe ser verdad, que decía impresoras 3D, ¿no? Estaba hablando de las impresoras 3D, dice, pues Europa y Estados Unidos tienen una impresora 3D, se llama China. Y es verdad, yo tengo un amigo que no es emprendedor porque no hace ideas locas que van a cambiar el mundo, pero siempre está sacando productos, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar con él porque me cuenta, ¿no? Me dice, mira, ahora he encontrado un proveedor chino y le he dicho que quería que me hiciera un toro de peluche, ¿no? Un toro de peluche de color azul. Y entonces, dice, y me envió el primer prototipo y parecía una vaca, ¿no? Ay, no, pero una vaca es demasiado parecido. Parecía un oso, ¿no? Y me gustaba, casi que me gustaba más como oso y tal, ¿no? Y entonces se lo devuelve y le dice, con unas pinzas, le dice, no, más así, ¿no? ¿Sabes? Y está trabajando, es un chico, un amigo mío, se llama Aldo Cruz, podéis ver a su página, voy a hacer publicidad. Hace cosas maravillosas y las hace así, ¿no? O sea, tiene unos proveedores ahí que le van haciendo y le van sacando cosas. Se pueden hacer muchas cosas ahora. Realmente hay una oportunidad que se ha abierto, ¿no? Con las comunicaciones, con de pronto esta gran impresora 3D, ¿no? Que se llama, no sé, que también en el mundo material se pueden hacer cosas, ¿no? Empezar eso, solo teniendo la idea y buscar a uno que te haga un prototipo, ¿no? Que te cueste poco y enseñárselo a alguien, ¿no? Eso a mí me parece fascinante, ¿no? Tiempo. Toca votar. Rojo cambiamos, verde seguimos. Acá atrás no veo no se ve nada desde aquí, o sea, es como... Uy, está difícil, ¿eh? Todo negro, Tony. Me parece que cambiamos, sí, cambiamos. Toca. Bueno, pues cambiamos. Volveremos. Tiene mucho que ver. No, sí, tiene algo que ver, porque yo, de hecho, cuando me comentó lo de venir a la charla, y se nos pedía, de algún modo, un enunciado, un título que guiara nuestra idea, ¿no? Y el título que yo propuse es Puedes tener mi dinero, pero te costará algo más tener mi amor. Y no, es cierto. Y voy a hablar bueno,
todos sabéis que evidentemente es un enunciado absolutamente cierto, ¿no? Es decir, es evidente que nuestro dinero es fácil realmente conseguirlo, hay mucha gente que consigue nuestro dinero, pero nuestro amor cuesta más. Y voy a ligar esto evidentemente con el tema de la comunicación. Para introducir un poco más el tema, Quique, ¿cuántas veces os han dicho esa frase que consiste en vosotros antes sí que molabais? Bueno, puedo volver a leer el mail si quieres. Y pues nos la dicen 5 o 6 veces al día. Claro. Y os duele, ¿no? Ya no. Pero sí que es cierto que de vez en cuando te obliga a ir al archivo y ver que hemos mejorado. Y lo digo con toda tranquilidad. Sí, somos mejores. Claro, sois mejores, pero en cambio ahí hay una relación con vuestro lector, con vuestro público, que en el fondo es el internauta. Es una nueva no. Yo creo que ya no hay que hablar ni de público ni de lectores. Somos internautas y todos estamos haciendo lo mismo. Y luego veremos a ver cuáles son las 4 cosas que estamos haciendo. Pero bueno, fundamentalmente te encuentras con un montón de lectores despechados que consideran que ya no te quieren tanto como antes o que tú no les quieres a ellos como antes, ¿no? Por eso decía el tema del amor. El tema del amor es fundamental en todas nuestras relaciones con los medios de comunicación y sobre todo con Internet. En nuestras actividades diarias en Internet yo creo que lo que más ansiedad social nos genera, o lo que más ansiedad nos genera es precisamente conseguir pocos retweets, que nos pongan pocos corazoncitos en Instagram. Eso fastidia un montón. Cuando tienes pocos, es como el volumen de corazones, es como una cantidad de amor, ¿no? Pocos comentarios en nuestras actualizaciones de estado en Facebook, ¿no? Yo creo que el amor se ha convertido en una especie de moneda de cambio. Y eso se ve muy bien en un tipo de proyectos que se están empezando a desarrollar de una forma... Bueno, no es un tipo de proyecto, sino una nueva forma de relación con tus consumidores y con tus consumidores, que es el crowdfunding, ¿no? Es decir, como el modelo tradicional del amigo cortometrajista que intentaba pedirte algo de dinerillo, oye, déjame algo de dinero porque ya le he pedido a mi padre, a mi madre, a mi primo. Esto lo contaba Juan Cruz, el director de Tapas, junto con Corbacho, ¿no? En un evento que hicimos, yo participé sobre crowdfunding, decía, esto no deja de ser más que la actualización del viejo sableado a toda la familia, ¿no? Es decir, yo intento sablear a toda mi familia, pues ahora ya se hace a gran escala. Se monta una campaña de crowdfunding donde ofreces recompensas. Entonces, claro, hay proyectos que se basan precisamente en me das dinero y te doy una recompensa. Te doy el DVD del Mundo Today, del programa de televisión del Mundo Today. Te doy el DVD de mi cortometraje gracioso cuando lo acabe. Pero hay otros proyectos que se basan fundamentalmente en el amor. La mayoría. La mayoría se basan en el amor. Dicen, ¿por qué tienes que apoyar esto? Tienes que apoyar esto porque es lo que tú quieres ver. Ahí estaríamos hablando de deseo en ese caso, ¿no? Pero porque yo soy la persona que tú quieres apoyar. Porque este es el proyecto que tú vas a evangelizar después. Si os fijáis, hay un proyecto muy famoso, no sé si citarlo, ¿no? Sí, cítalo, sé que es el Cosmonauta, estoy convencido. No tengo ningún problema en que escriben el Mundo Today no puedes andarse con... El Cosmonauta, un proyecto muy famoso, que además es muy interesante porque es la gran película hecha con crowdfunding y con parte de crowdsourcing. Es decir, crowdfunding, como sabéis todos, es conseguir, lo sabe todo el mundo, ¿no? Sí, es conseguir el dinero a partir de aportaciones de un montón de gente, de una masa. Microaportaciones. Microaportaciones de un crowd, o sea, de una masa. De una masa. Y el crowdsourcing es encargar trabajitos, ofrecer, pedir ayuda, pequeñas ayudas a la misma gente, a un grupo de gente muy amplio, ¿no? El Cosmonauta ha combinado las dos cosas y realmente es un caso interesante porque se ha hecho la película. Se ha hecho y se ha estrenado, ¿no? El problema que está teniendo es que no, creo yo, que no está recibiendo tanto amor como esperaban. Que es mala. No la he visto, ¿eh?
No sé si es mala, no la he visto, no he visto la película. ¿Eh? Pero yo hablo en primer lugar, el amor no lo están recibiendo porque existe una gran reacción contraria por parte de los profesionales del medio. Y la gente ve que este nuevo modelo, o que este modelo pone en peligro muchos estatutos tradicionalmente asentados, ¿no? Por ejemplo, si llevamos 120 años de cine en los que hay un productor avaro al que el director tiene que convencer para conseguir la pasta y tal, ¿por qué lo vamos a cambiar? Si ese modelo ha funcionado razonablemente bien, ¿no? Pero por otra parte, también relacionado con el amor, es que son películas que se basan, o un proyecto así se basa en que tenga evangelistas. Es decir, en que todo el mundo esté constantemente diciendo las bondades, ¿no? Por eso la idea esta de puedes tener mi dinero, pero te va a costar más tener mi amor, me parecía muy interesante, porque creo que en el fondo la comunicación en general, y creo que nos interesa tanto por lo que hace Quique como por un montón de proyectos de los que hace Tony, como la mayoría de los que estéis aquí con relación con la escuela, estáis relacionados con el mundo de la comunicación, y los que no tenéis relación con la escuela también estáis relacionados con el mundo de la comunicación, con lo cual creo que a todos nos interesa. Creo que es interesante que empecemos a pensar en la comunicación ya no como un servicio, es decir, ya no es el diario tal que te ofrece la información, el canal de televisión tal que te ofrece el entretenimiento, la página web graciosa que te ofrece un rato de risas y mucha inteligencia, sino que creo que ya no vamos a... Creo que la comunicación se va a basar cada vez más, no en esa economía de servicios, sino en una economía de los afectos. Es decir, vamos a pedir amor y vamos a dar amor a cambio, ¿no? Me parece que va siendo hora de cambiar un poco el chip, me parece muy interesante. Y como a veces también, precisamente, las grandes crisis que se producen en ciertos proyectos muy interesantes se producen precisamente por culpa de no entender bien el amor o lo que esperamos a cambio de nuestra contribución. Os voy a explicar un caso que es un poco complejo, porque yo he podido estudiar y es un poco complejo, pero lo haré muy breve y creo que se entenderá bien. Yo estudié durante un tiempo una comunidad de creadores asociada a un programa que se llamaba Moviestorm. Moviestorm es un programa de animación basado en el machinima. Es decir, machinima es la técnica esta de agarrar animaciones de videojuegos y hacer tus propias películas con ellas. La comunidad de Moviestorm era una comunidad que se dedicaba a hacer mods del programa y a ponerlos en un foro. Es decir, la gente contribuía de una forma completamente altruista con la idea del código. Algunos estaban ahí influidos por la idea del código libre, de la cultura libre, otros estaban influidos por la idea de, bueno, yo soy un filmmaker que me gusta ofrecer mis productos a la gente, pero fundamentalmente lo que hacían eran mods. De repente, la empresa, que hasta ese momento había hecho una facilidad absoluta para que tú y yo pudiéramos intercambiarnos nuestros mods en el foro de Moviestorm, dijo, pues no, a partir de ahora cambio el concepto. Tú y tú tenéis que pagarme una suscripción a mí para intercambiaros vuestros productos. Ese cambio, que significaba directamente no entender las reglas profundas por las que se había construido la comunidad, provocó odio en la comunidad, provocó odio contra la empresa, ¿no? Es decir, muchas veces es fácil cuando vemos que haya gente haters, ¿no? Los haters de Mac, los haters de Microsoft, eso es evidente porque son haters. Pero lo que es muy difícil de ver a tiempo real, y lo pudimos observar en ese caso, es como tus amantes se convierten en haters, ¿no? O sea, tus amantes se convierten en gente que de repente te odia a muerte simplemente porque has hecho un pequeño cambio en tu modelo de negocio, que ha sido un cambio, en el fondo, en las reglas. No sé si me estoy poniendo un poco demasiado técnico. No, estás ahí. Es la palabra del emprendedor ahora que se llama monetizar. Exacto. Sí, ese pequeño cambio en tu modelo de negocio representa un cambio enorme en las reglas de relación con tus amigos, ¿no? Y eso me parece un ejemplo muy interesante de una gran crisis en el mundo de la comunicación, ¿no? Quedan 5 minutos.
¿Qué opináis del tema del amor? No, yo recuerdo un ejemplo que nos pasaste de esto en clase, que era... Ay, qué bien. No sé si la película entera, pero nos pasaste la escena principal de algunos hombres buenos de Quién ordenó el código rojo, hecha solo con personajes de Half-Life, ¿puede ser? Era una auténtica maravilla. Plano a plano, en realidad no aportaba nada, porque tú ya has visto la película, simplemente alguien ha hecho la tarea titánica y completamente absurda de reproducirla usando personajes de videojuego, lo cual, bueno, es hilarante, pero no tiene ningún... No contribuye en nada a Occidente, este tipo de... Ni a Occidente ni a Oriente, te lo aseguro. Es decir... Y sin embargo, no podías dejar de admirar ese trabajo absolutamente estúpido, porque lo tienes que respetar. Claro, y precisamente en ese foro que te comentaba de modders, de gente que ofrece animaciones en Machinima para que todo el mundo las use, a gente que te dice, no, yo es que me he pasado 3 meses de mi vida programando para conseguir que tú tengas decorados de Wenster. Es decir, que tú puedas coger personajes de Movistar, los personajes default, los personajes que vienen por defecto, y los puedas meter en un decorado de Wenster gracias a mí. Y yo te los regalo. O sea, fíjate, el mismo tipo que se pasó no sé cuántas semanas replicando plano a plano la escena de ordenó usted el código rojo de algunos hombres buenos con el motor gráfico de Half-Life, es el mismo tipo obsesivo que te hace un set de decorados de Wenster para que tú los puedas usar en tus animaciones. Y de repente, es eso, a esa demostración brutal de amor, llega Movistar y te dice, no, es que ahora tienes que pagar. Tienes que pagarme a mí para regalar tus contenidos, ¿no? De todos modos, es tan asimétrico todo que... Tú hablas de amor porque queda más bonito, pero yo creo que es una cuestión de ego. O sea, cuando tú das dinero puedes dar dinero a un crowdfunding por 3 motivos. El primero es porque realmente la recompensa que te ofrezca la quieras y tú participes en comprarla en preventa. Es muy legítimo. El segundo es porque... Diré 2, se me ha olvidado el tercero. Y el segundo es porque tú quieras ser partícipe de esa tarea que ha hecho un genio que no eres tú y quieres participar de alguna manera, sentirte partícipe de ese proceso creativo de una peli. Yo creo que cuando alguien facilita escenarios para que otra persona pueda hacer una película, hay un componente de ego importante. O sea, que sí, es cierto, o sea, cuando alguien hace algo usando una cosa que tú habías construido previamente, ves cariño. Pero el proceso, o sea, una cosa no quita la otra. O sea, hay un componente de querer ser partícipe de algo. Sí, pero ser partícipe de algo no exclusivamente por cuestiones de ego. Yo creo que si yo quiero ser partícipe de un proyecto muy chulo, normalmente es porque de algún modo el proyecto despierta en mí afecto. A ver, amor es demasiado quizá, ¿no? Pero despierta un afecto o la persona que lo propone. Si no tengo nada que ver con la persona, yo he participado en varios proyectos de crowdfunding, pero casi siempre son editoriales, proyectos editoriales. Es decir, algún libro, ¿no? Porque te dan el libro, es una preventa. Te dan el libro, efectivamente, Claro, es una preventa. Tiene todo el sentido, pero cuando te dan el... Bueno, y también participé en un videojuego que todavía no he visto, para iPad. Bueno, pero de alguna manera es legítimo invertir en algo. Cuando una inversión es un riesgo. Claro, luego a lo mejor el tío en ningún momento pensó hacer el videojuego, eso no lo sabemos, pero, o sea, se contempla que cuando tú pagas algo por adelantado quizá te decepciona, como puede ser una película que no sale tan bien como te prometieron, cosa que puede pasar, o simplemente, mira, no ha salido. Pero en el contexto en el que viene ahora, que va a ser un montón de artistas, pero montones, llamando a tu puerta diciendo dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero, yo creo que el amor va a jugar un pero ¿sabes? importante, porque va a pasar cada vez más. Pero claro, si el crowdfunding se basa en una masa, claro, tú los que sableabas antes del crowdfunding eran tu círculo más cercano. Y creo que esto en el crowdfunding sigue pasando lo mismo. Creo que
que no se aguanta un crowdfunding que se base en el chantaje emocional a alguien que conoces, porque tiene muy poco recorrido como crowdfunding, ¿no? No sé. Sí. Pero es lo que estoy diciendo así como... No sé. No, pero yo a lo que me refiero es, imaginaos un perfil como el nuestro, de la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Que conocemos a un montón de artistas. Si todos empiezan a pedirnos dinero, se va a complicar la cosa. O sea, todo el mundo va a empezar a pedir... ¿Sabes una cosa que detrás de cuando tú te abres un crowdfundis, a mí me gusta llamarlo crowdfundis, en el fondo hay una concepción de yo soy un artista y como tengo una idea, tengo derecho a realizarla. Pues no, no tienes derecho a realizarla. En ningún momento nadie te ha dicho Ahí está, claro. que tienes derecho a realizarla. Por eso los productores de toda la vida son buenos. Porque eran los que decían, no, tú no tienes derecho a hacer esto. Tiempo. Muy bien cerrado, Les quiero aclarar que agregué 5 minutos porque estaba escuchando, de pronto me tocan la pierna y digo 5 minutos, pero debería haber hecho que votaran hace 5 minutos. Lo siento. Pero bueno, ahora tienen la oportunidad. Si sacan roja, nos vemos en julio, en el próximo Uno XY, el primer viernes. Si sacan verde, seguimos 5 minutos más. ¿Qué chantaje? Eso fue un chantaje, Tarjetas. Sí, claro. Verde. Seguimos. Estábamos en que por eso Que era todos bueno... son amigos. Sí, pero esto, ¿ves? Aquí estamos un poco jugando, ¿no? Cuando aceptamos este discurso del amor, del chantaje y tal, estamos un poco como la empresa esa. Yo creo que tendríamos que dar la oportunidad de que hay gente que imagina el crowdfunding de una manera más pura. O sea, del regalo que haces porque quieres hacerlo sin esperar nada a cambio. Eso existe. Sí, existe. Sí, y si no existe en nuestra cultura, porque estamos muy jodidos, hay antropólogos que han registrado otras culturas que eso existe y que precisamente se aguanta porque el otro tiene el mismo impulso. Con lo cual la reciprocidad existe y todo se mantiene en el sistema. Claro, pero entonces... Pero igual a lo mejor para ti es inimaginable eso. Bueno, es que pero existe, al ¿no? ser de Está esta documentado. radio, soy terriblemente tacaño. Señores con Salakov y tal. Pero, Toni, entonces vas un poco a mi idea. Es decir, eso se basa en el amor fraternal o en el bien común, o llámalo como quieras, o una idea en el altruismo, ¿no? Sí. Claro, ese modelo existe... Pero aquí estamos hablando de estás hablando de un amor que está mediatizado por un cálculo, ¿no? De que voy a tener, si digo que no, no me va a dirigir la palabra, o porque has invertido en el crowdfunding de Quique y no en el de Jordi, ¿no? Y vas a tener un pollo después, ¿no? Bueno, pero es que eso va a pasar. O sea, quiero decir, eso está pasando. Pero yo creo que hay un crowdfunding ahí puro, ¿no? De decir, incluso esto es muy honesto. Pero todo el mundo ofrece recompensas. Sí, porque quieres darlo. Tú quieres hacer una cosa y quieres que lo lean. Pero el chantaje emocional de Hölderlin diciendo nuestros mejores poetas se están pudriendo en el barro, bueno, no pasa nada hoy. O sea, no, ningún país ha sucumbido porque sus mejores poetas estén pudriéndose en el barro. Por los antropólogos, existen muchísimas culturas que no tienen científicos, pero no ha habido ni una sola que no tenga poetas. A mí es una cosa que no me preocupa eso. Tenemos acá una pregunta. Perfecto. Hola, yo quería preguntar... no, simplemente que al respecto del crowdfunding y de aportar algo que consideras un bien común que acaba de comentar Toni, ¿quién de vosotros tres ha aportado a Wikipedia? Y después ¿qué opinabas del señor Wiki? Aportar, dices la... Pasta, dinero. Donar, yo también he donado. Sí, muy bien. Me paso el día ahí, si no lo hago. Básicamente, me parece una cosa de justicia. Sí, yo he aportado dinero a Wikipedia. He corregido muchísimos artículos, desde el artículo de los quads al de la morcilla de Burgos. Y Ramón pregunta esto porque doné dinero a Wikipedia, porque me pareció justo, porque me estaban dando un servicio que uso muy habitualmente. Y salía que el señor pidiéndote dinero, poniendo carita de perrito abandonado, y doné dinero, no mucho, no, doné 20 euros, no es que los quiera esconder, o sea.
y al cabo de pocos días vi en la relojería de debajo de casa, una relojería de barrio, unos relojes anunciados por el tío de la Wikipedia, como si fuera Alejandro Sanz o algo, o sea... Pero claro, tú conoces a ese tío porque visitas la Wikipedia, aunque no creo que nadie que compre en esa relojería visite la Wikipedia, pero el caso es que él es famoso gracias a un... No estoy en contra de hacer publicidad, ni mucho menos, vivo de ella. Pero él es famoso gracias a un proyecto ilustrado y, en principio, a priori desinteresado, pese a que entiendo que hay gente programando, hay gente pendiente de los servidores y que tienen que cobrar un sueldo, obviamente. Pero él está usando la fama que ha conseguido a partir de un proyecto ilustrado para vender relojes. Y a mí aquello me chirrió. No sé si estoy en contra o a favor, pero es verdad que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque no es nadie como para... O sea, no es nadie para vender relojes. No eres nadie para vender relojes. O sea, ¿quién eres? Fernando Torres. O sea, ¿quién eres? Lo da lo que ha ingresado con eso la Wikipedia, no sé. Pues esto es un poco raro, pero Sí, es... Bueno, pero en cualquier caso es un caso de emprendeduría interesante, ¿no? Volviendo al tema que planteaba Tony, es un emprendedor. ¿Está bien? Sí, o sea... Bueno, mira, preguntas antes por mi... el título de mi tesis empieza por 2 palabras. Se llama De pillos y mañosos. Yo creo que estamos en una época que emprender significa ser pillo y ser mañoso. Yo creo que tienes que hacer trampas, tienes que ser un tramposo para hacer las cosas. Y no creo que sea un tema... Creo que de entrada no es inmoral ser un tramposo. Yo creo que hay maneras de ser... Es verdad, lo que yo después de haberlo estudiado muchísimo, estoy convencidísimo que puedes hacer trampas que hacen mucho bien, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es un poco... Está todo tan fijo, ¿no? Que tienes que trampear, ¿no? Hay una teórica del videojuego norteamericana, se llama Mia Consalvo, que tiene un artículo muy bueno, tiene un libro que se llama Cheating. Y tiene un artículo muy bueno que se llama Hacer trampas puede ser bueno para ti, ¿no? Y explica esto. Evidentemente es hacer trampas a los videojuegos, que hay mucha gente que lo critica muchísimo porque es como hacer trampas al solitario, es decir, estás compitiendo contigo, mentirte a ti mismo. Pero en cambio, en ese mentirte a ti mismo hay un montón de aprendizaje y de conocimiento de las puertas traseras de las cosas. Y de Perdón, acá hay una pregunta más, ¿sí? Hola, me llamo Santos, buenas tardes. A ver, es una vuelta atrás un poco, es una pregunta para Jordi. Cuando has hablado de, si me permitís que vuelva atrás, con perdón, que cuando has hablado de que los amantes se convierten en haters, si tú crees que con esto que la masa, el público en general, es conservador, porque, por ejemplo, yo he trabajado en alguna web que ha pasado no de tener un diseño normal a uno mejor, sino de no estar diseñada casi, a estar diseñada y el tráfico ha caído en picado. Entonces, claro, es un poco triste pensar esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque, claro, si estamos hablando de creatividad, entonces estamos hablando de que el público, la masa, no, sí. No es bueno, es creativa, muy difícil. ¿No? Generalizar es muy feo, pero efectivamente el público es conservador. Es decir, el público de los géneros cinematográficos es conservador, el público de la prensa es conservador, el público en general es conservador. Sí que es cierto que nosotros esperamos que las cosas que consumimos, cuando hablo de consumo no hablo de consumo tal y como se entiende desde el punto de vista económico, sino de consumo cultural. Cuando nosotros consumimos lo hacemos siempre sabiendo lo que nos vamos a encontrar, pero a la vez pretendiendo que nos sorprendan. Lo que decía Barthes con la intriga de predestinación y la frase hermenéutica, algo que aquí que le expliqué una vez hace pues se me ha olvidado ya todo, te lo puedo asegurar. Es decir, la intriga de predestinación. Nosotros esperamos saber lo que vamos a ver, lo que vamos a leer, cómo es la web que vamos a usar, qué vamos a encontrar en el mundo today, esperamos. Pero a la vez está la frase hermenéutica, es decir, cómo el creador nos lo pone un poquito más complicado. Las de suspense funciona así, es decir, yo no lo hago, pero yo creo que nuestra generación ya no lo hace tanto, pero mi padre ver una película de suspense con él era terrible, porque era, ya sé quién es el asesino.
a los 10 minutos. Claro, la gracia es como el creador de la película, director, quien sea, hace ahí recovecos para que cueste más, ¿no? O sea, a lo que voy, y perdona que me estoy completamente divagando, ¿no? Pero a lo que voy es que el público efectivamente es conservador, a pesar de que necesita que le compliques un poquito la cosa, pero solo un poco. Lo importante, yo creo que es los que hacemos cosas de cara a la relación, por ejemplo, comunicamos, o los que somos profesores, es respetar las reglas tácitas de cualquier práctica cultural, es decir, respetar las reglas que constituyen esa práctica. Si tú has establecido con tu público unas reglas que dicen, para visitar mi página web, para disfrutar de mi página web tienes que hacer esto, 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 y de repente les cambia las reglas sin negociar, tendrás un fracaso. ¿Qué es lo que ocurrió con aquella gente que vio que la empresa le cambiaba las reglas del juego, ¿no? Es una cuestión, yo creo, de normativa. Pensad que esto los filósofos y sociólogos que se dedican a la teoría de las prácticas lo dejan muy claro, ¿no? Es decir, o lo han pensado muy bien. Cualquier práctica cotidiana tiene unas reglas constitutivas muy claras. Sabemos exactamente cómo vamos a comprar el pan. Sabemos cómo voy a quedar con Tony a hacer un vermut determinados domingos al mes. Sé lo que me va a costar conseguir una cita con Quique para hacer una partida de Munchkin. O sea, hay una serie de protocolos y esas reglas los tienen. Si de repente Quique dice, no, hemos quedado, pero ya no, porque ahora me apetece hacer otra cosa, le diré, tío, acabas de romper las reglas de nuestro juego, ¿no? Yo creo que la clave está en buscarlos, o sea, quebrantar esos límites. O sea, tienes que explorarlo bien, ¿eh? Tienes que explorar, para cambiar eso, tienes que explorar, conocer muy bien los códigos esos. Y aquí hacer un poco de hacker, otra vez vuelvo al tema de pillo, ¿no? Ver por dónde lo puedes romper, ¿no? Un poquito, o ¿no? Un poco el caballo de Troya, o el talón de Aquiles, encontrar esa cosita en que puedes quebrar un poquito eso, pero como no puedes, desde luego que no puedes romper las reglas. Si rompes las reglas estás fuera. Pero yo creo que lo divertido es encontrar en esas reglas un agujero que te permite ir un poquito más allá. Y, como dices tú, ponerlo un poquito más difícil también, y, ¿no? Yo entiendo que es lo más difícil de todo, ¿no? Yo creo que tiene mucho valor romper las reglas y pensar fuera de la think out the box, ¿no? Que se dice y tal. Tiene mucho mérito, pero todavía tiene más mérito ajustarse y encontrar esas fisuras, ¿no? Por donde puedes llegar a comunicar a más gente y ponerlo un poco más difícil y que te acepten, ¿no? Tiempo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Aquí tenemos una pregunta más. Bueno, siguiendo un poco con el tema que estabais comentando, ¿no? Que si decís que el consumidor es tradicional en sí mismo, ¿por qué la creatividad y la originalidad y todo lo que es nuevo es tan bien valorado y tan, ¿no? O sea... Hay un sociólogo que lamentablemente no está como muy de moda, que se llama George Simmel. ¿Cuántos conocéis a Simmel de aquí en la sala? Simmel, con 2 M's. Bueno, pues es un... Vosotros dos, vais a ser... ¿no? Es un tipo que es alucinante leerlo ahora, es de más de hace un siglo, y es alucinante leerlo ahora por su actualidad. Es un tío que Arendt decía que todo el mundo está leyendo a Simmel, decía en los años 30, todo el mundo está leyendo a Simmel, decía Arendt, ¿no? En aquel momento. Y ahora si leéis a Bauman, que Zygmunt Bauman, seguramente lo conocéis muchos más, lo líquido, la sociedad líquida, todo esto, estaba todo ahí, estaba todo en Simmel. Y entonces hay una cosa muy divertida, que Simmel hablaba de esto ya hace más de 120 años, creo que tendrá esa obra, y hablaba esa contradicción con el tema de la moda, que decía, la moda es una cosa muy curiosa porque, por un lado, quieres distinguirte, ¿no? Gracias a la moda, pero al mismo tiempo quieres pertenecer a un grupo que es el que define esa moda, ¿no? Yo creo que esto es una cosa eso de diferenciarte y pertenecer al mismo tiempo, yo creo que eso es una cosa que tiene mucho que ver con lo que dices tú de valorar la originalidad y después ser muy conservador. Yo creo que, ¿no? Está un poco por ahí el tema. Sí, es que
Bueno, las marcas cuando dicen lo de fidelizar a nuestro cliente, es que están apelando directamente a la idea de que su cliente es conservador. Si quieres fidelizar a alguien, la fidelidad por definición es conservadora, claro. Pero a la vez la creatividad, sobre todo como especie de mantra, ¿no? Hay que ser creativos, funciona. Y por supuesto hay que ser creativos. Es lo que hace que todo esto sea un poco más divertido. Hay una cosa que me parece fascinante de los niños, igual tú lo has estudiado también esto, te has fijado, que es cuando te piden que les cuentes cuentos y te piden que siempre les expliques el mismo. A mí muchas veces me dicen, vuélveme a contar el cuento este, ¿no? Ya saben el final y tal, lo quieren volver a oír. Y de hecho, sé que los cuentacuentos tienen la técnica muchas veces para los niños más pequeños, sobre todo, de explicar el final al principio de, ahora te voy a contar un cuento de cómo un príncipe y tal, y explican el final para que el chaval no tengas ansiedad de qué va a pasar, no, al final acaba bien, no te preocupes. Y entonces explican el cuento, pero ya saben el final y así no les reducen toda esta tensión, ¿no? Entonces me parece fascinante que los niños quieres que les cuentes el cuento, les da igual saber el final otra vez, y después son los más creativos del mundo, ¿no? Me parece muy guay esta combinación, ¿no? De que son los primeros que después les dices algo y no sabes por dónde van a salir, ¿no? Yo creo que las personas somos muy, muy raras, ¿no? Es que a Tony no se le puede parar. Tiempo, ahora sí. Bueno, un fuerte aplauso para Jordi, Tony y Quique. Muchas gracias. Y no queremos terminar sin nos hemos olvidado al principio los agradecimientos a Moritz por dejarnos hacer este evento aquí, a todo el equipo Complot, que son nuestra coordinadora Helen, vayan levantando la mano, a ver, nuestra manager Lucila y todo el equipo, Adán, Patri, Chas, Vicente, Dan y bueno, una servidora. Y también un gran agradecimiento para los chicos de Tokyo Clock que están ahí en bambalinas, no se los ve, pero son los que están haciendo posible el streaming y que todo esto esté saliendo bien. Ah, y Arnau y Raúl, los bloggers oficiales, por supuesto. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de networking, bailar, beber cerveza, reírnos y nada. Gracias a todos por venir. Hasta la próxima.